Ahora sí. Hemos visto el factor agua, hemos visto la importancia, las características, las propiedades y lo que se tiene que hacer para garantizar el manejo sanitario del agua, desde cuidar las fuentes, desde cuidar el agua o realizar los tratamientos para adecuarla para el consumo humano y los cuidados y los tratamientos que se le tiene que hacer a las aguas residuales para eliminarlas, para realizarles tratamientos y para eliminarlas de manera también sanitaria sin que afecten o sin que haga daño a las personas. Entonces vamos a ver el siguiente factor, que es el factor aire, que corresponde a la atmósfera de nuestro planeta. ¿Listo? Entonces, el factor aire, al igual que el agua, tiene sus generalidades. El aire es el componente esencial para el desarrollo de la vida porque es lo que nos rodea. El aire compone a la atmósfera que nos rodea, que rodea a todos los cuerpos, que está alrededor de todos nosotros y que nos permite vivir. ¿Por qué nos permite vivir? Porque tiene el oxígeno que es muy necesario para el funcionamiento de nuestros organismos. ¿Ya? Eh, sin el aire, la vida de nuestro planeta no sería lo que es. No podrían existir las plantas, los seres humanos y tampoco los animales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todos utilizan el oxígeno que está contenido en el aire. ¿Ya? Sin agua en unos 3 días podemos morir, pero sin aire en unos minutos podemos morir. Primero muere nuestro cerebro, luego mueren el resto de nuestros órganos vitales. ¿Ya, jóvenes? ¿Por qué? Porque se necesita aire, se necesita oxígeno para el funcionamiento a nivel celular de todos ellos. Entonces, el aire puro y limpio forma una capa de aproximadamente 500.000 millones de toneladas alrededor de la Tierra. ¿Ya? 500.000 millones de toneladas. ¿Por qué es una gran cantidad? Porque nuestro planeta también es una masa eh, enorme, ¿no es cierto? Algunas definiciones. El aire proviene de las palabras en latín aer o aeris, que significa que es una mezcla de gases y está constituida principalmente por oxígeno y nitrógeno. ¿Saben cuál es la composición de oxígeno? ¿Cuál es la composición de nitrógeno del aire, jóvenes? En el aire encontramos el oxígeno como monóxido de carbono, como dióxido de carbono, el nitrógeno también, como nitrógeno molecular, si no me equivoco, como monóxido de nitrógeno igual. Ya. Em, pero como oxígeno nada más, no mezclado con el carbono en el dióxido de carbono, monóxido de carbono, solo oxígeno. ¿Saben cuánto representa? ¿Qué porcentaje del aire tiene solo oxígeno? ¿Qué porcentaje del aire tiene solo nitrógeno, jóvenes? Creo que el oxígeno era 23 o no, por ahí. Creo que había más nitrógeno que oxígeno. Ya, Era mínimo, el de nitrógeno era más alto, mucho más alto. vamos a 78 no recordar. era de nitrógeno. Vamos a recordar enseguida, ¿ya? Entonces, el aire es esa mezcla, es esa mezcla de gases de principalmente oxígeno y nitrógeno. Es 21% de oxígeno y 79, 78 punto algo de nitrógeno, ¿ya? Y el aire conforma la atmósfera. ¿Pero qué es la atmósfera? La atmósfera viene ya también del griego atmos, átomo y esfera o esfera. ¿Qué significa? Que es una capa gaseosa que envuelve a un planeta o un satélite. Los planetas tienen sus atmósferas, excepto, por ejemplo, algunos como el satélite de la Tierra, el satélite natural de la Tierra, que es la Luna, que no tiene una atmósfera, ¿no es cierto? No tiene atmósfera. En nuestro planeta sí se cuenta con una atmósfera, con esa capa gaseosa que está compuesta de aire y que rodea a la esfera, rodea al planeta. ¿Ya?
Ahora, cuando se utiliza el término atmosférico se refiere a la atmósfera o a las condiciones atmosféricas, a las condiciones climatológicas de la atmósfera, es decir, al estado del clima o al estado del tiempo. Y ese estado del tiempo es el que, por ejemplo, aparece en los celulares, en los pronósticos del tiempo, del clima. Ahí nos muestra la temperatura, nos muestra el grado de radiación solar o insolación, el porcentaje de nubosidad o si está despejado el cielo, si va a llover, no va a llover, la velocidad del viento, el porcentaje de humedad que contiene el aire. Esa información es lo que se refiere a la atmósfera, es decir, al estado o condiciones atmosféricas. ¿Ya? Propiedades hay dos, las físicas y químicas. Entre las propiedades físicas del aire se conoce que el aire es un gas. Los gases y los líquidos son conocidos o se constituyen en los fluidos. Recuerden de física 2. El aire es un gas, por lo tanto es un fluido. Se le llama fluido porque puede fluir, puede moverse de un lugar a otro, puede adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Además, puede adoptar, en el caso de los gases, puede adoptar el volumen o el tamaño del recipiente que lo contiene. Eso como dos principales características de un fluido. Fluidos son los que fluyen. Pueden ser gases o líquidos. En este caso, el aire es un gas. Es transparente, incoloro, inodoro e insípido, igual que el agua. Tiene esas características. No se lo ve, no se lo siente el olor y no se le siente el sabor al aire. ¿Ya? Eh, Está formado por gases y uno de ellos es el oxígeno, que es necesario para respirar. Obviamente este buceador no está en la atmósfera, está en el océano, está buceando, pero para sobrevivir necesita de oxígeno. ¿Ya? El aire puede estar en un lugar, pero no tiene forma. Por eso les decía que un fluido adopta la forma del volumen que lo contiene. Si lo metemos el aire dentro de un globo redondo, va a tener esta forma. Si lo metemos el aire dentro de un globo aerostático, va a tener otra forma, ¿no es cierto? Y las otras propiedades, que el aire es invisible, no se lo ve, se lo oye pero no se nota, es decir, cuando sopla el viento se lo puede oír al aire, pero no se lo puede ver. ¿Ya? No se lo nota, no se lo ve. Al aire lo podemos sentir cuando está soplando el viento, lo podemos sentir en nuestra cara, lo podemos notar a través del tacto, pero no lo podemos ver. ¿Listo? Además, el aire es un buen aislante térmico y eléctrico. Hay muchas construcciones, muchas casas en las que se quiere ahorrar energía y, por ejemplo, funcionan con aire acondicionado o calefacción. Entonces, para mantener las habitaciones a la temperatura y que no se escape el calor o no se escape el frío, lo que se hace es aislarlas bien las habitaciones. Por ejemplo, las ventanas tienen doble vidrio. Ese espacio que está entre las ventanas contiene aire. Entonces, es un aislante térmico y eléctrico. Las camperas de plumas, ¿conocen las camperas de plumas cuando hace frío, jóvenes? ¿Conocen las camperas de plumas? Las camperas de plumas no son calientes porque sean gruesas, más bien son delgaditas. Pero ¿qué tienen adentro? Entre las plumas hay mucho aire. Y ese aire lo que hace es mantenernos calientitos adentro cuando está cerrada la campera y evita que se escape el calor. ¿Ya? Entonces por eso es que el aire es un buen aislante térmico. Ahora, el aire también es un buen aislante eléctrico. La electricidad muy difícilmente se puede propagar a través del aire. Pero si el piso está mojado, por ejemplo, y un cable eléctrico cae al piso, el agua sí transmite la electricidad muy fácilmente. El agua sí es transmisor de electricidad.
pero el aire no es transmisor. Por eso cuando vemos los cables de electricidad colgando en el aire, no nos electrocutamos y morimos fácilmente, ¿no es cierto? ¿Cuándo ocurren los accidentes? Cuando se mojan los cables, se mojan los postes y a través del agua o de la humedad que está en el poste mojado puede pasar la corriente eléctrica y electrocutarnos. Pero a través del aire no, a menos que sean voltajes muy altos de electricidad y ahí se forman los arcos eléctricos como los rayos o como los equipos de soldadura con arco y oxígeno. ¿Han visto esos letreros de arco y oxígeno? Se ve el rayito de electrones. Ahí la electricidad pasa a un voltaje muy alto. La cuestión es que pasan los electrones, saltan de un lugar a otro a través del aire, pero son distancias cortas, ¿ya? Son distancias relativamente cortas. ¿Por qué? Porque el aire no es un buen conductor eléctrico, más bien es un aislante eléctrico. El aire es más liviano que el agua, ¿ya? Cuando se tiene aire, miren por ejemplo dentro de este tanque, está comprimido. Cuando sale el aire de la respiración de la persona o sale el aire del tanque, salen las burbujitas y las burbujitas se van a la superficie porque tiene menos peso que el agua. Además, el aire tiene menos densidad que el agua. Por eso va a irse a la superficie del agua y luego a elevarse a la atmósfera. ¿Ya? La densidad del aire es de 1,29 gramos por litro en condiciones normales. En cambio, la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro, es decir, 1000 gramos de agua por litro de agua. Para el aire son solamente 1,29 gramos de aire por litro de aire. Un litro de aire es el que está contenido en una jarrita, por ejemplo, con tapa. ¿Ya? Eso no pesa casi nada. Ustedes la pesan la jarrita, pesan la tapa, ¿ya? Ponen la tapita dentro de la jarra. A ver, les voy a ilustrar cómo. Si ustedes tienen la jarra, tienen la jarrita, así, y aquí arriba está la abertura, ¿ya? Y la ponen en una balancita la jarra, y la tapita la ponen aquí, así, ¿ya? La ponen y aquí les va a salir la medida en la balanza, ¿no es cierto? Pero si ustedes agarran y la tapita no la ponen ahí, sino más bien la ponen aquí encima, están tapando la jarrita y ahí adentro hay 1 litro de aire. El peso va a ser el mismo, el indicador aquí en la balanza va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el aire no pesa casi nada, pesa 1,29 gramos en 1 litro de aire, ¿ya? En condiciones normales esa es la densidad del aire, 1,29 gramos por litro, o 1,29 kilogramos por cada 1000 litros, 1,29 kilogramos de aire por metro cúbico de aire. Como les decía, no tiene una forma, volumen o tamaño definido, no tiene un tamaño definido. El aire, como es un gas, se expande hasta ocupar el recipiente que lo ocupa, así que no tiene un volumen definido o fijo. Si le quitamos la tapa, ese litrito de aire se va a escurrir y se va a llenar una habitación. Digamos que una habitación no tenía nada de aire, estaba al vacío. Metemos nuestra jarrita con 1 litro de aire y el aire se va a escapar y va a llenarla toda la habitación. ¿Ya? Ahora, el aire no existe en el vacío. En el espacio exterior no existe aire. Solo existe en nuestro planeta en la capa que le corresponde a la atmósfera. ¿Ya? Propiedades químicas, aquí está la composición, quien no se acordaba. El aire reacciona con la temperatura condensándose en hielo. Es decir, si la temperatura del aire baja o si ustedes amarran alguna bolsa y la meten a la nevera y en la bolsa no le sacaron todo el aire, van a ver que va a aparecer hielo, mágicamente va a aparecer hielo dentro de la bolsa. Lo que ha ocurrido es que el aire se congeló. ¿Ya? Entonces, la temperatura. Cuando baja la temperatura, el aire se congela y también puede producir corrientes de aire. Esto es cuando las temperaturas chocan, cuando hay temperatura
caliente, temperatura fría, hace que por convección el aire se mueva, ¿ya? Se mueva y a veces puede producir grandes huracanes o grandes corrientes de aire, ¿ya? La composición del aire es 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1%, aquí está una rayita, 1% de otros gases. Enseguida vamos a ver cuáles son esos principales gases. Pero recuerden, el oxígeno 21%, el aire está compuesto por 78% de nitrógeno, moléculas N2, y 1% de otros gases. Tiene varios compuestos, varios elementos importantes para la vida, como el oxígeno y el nitrógeno. El nitrógeno, que es un nutriente para las plantas. Las plantas toman el nitrógeno del aire, ¿no es cierto? Y lo fijan en el suelo. Y luego del suelo extraen otras plantas el nitrógeno. Las plantas que fijan nitrógeno son las conocidas como oleaginosas. El poroto, la soya, la cumanda. Esas plantas, las habas, arvejas, agarran el nitrógeno del aire y lo fijan en el suelo. En cambio, otras plantas como el maíz necesitan el nitrógeno y lo chupan con sus raíces del nitrógeno que ya han fijado otras plantas desde el suelo. ¿Ya? Entonces, algunas lo fijan el nitrógeno del aire en el suelo y otras plantas lo usan. Cuando el suelo tiene mucho nitrógeno, se dice que es un suelo fértil, porque tiene nutrientes. ¿Listo, jóvenes? Otras propiedades químicas. El oxígeno, que compone el 21% del aire, es un comburente, es decir, es necesario para que haya combustión. No es el combustible, pero sí un comburente. Para que se encienda la gasolina o se encienda el diésel, tiene que mezclarse con oxígeno. Si nosotros le echamos o encendemos fuego dentro de un tanque donde no hay oxígeno, no va a pasar nada, no se va a encender el fuego. Para que haya fuego se necesita combustible, se necesita oxígeno, se necesita el chispazo o el fuego, ¿ya? El aire también es importante o es necesario para el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas. Las plantas toman la luz del sol, la energía del sol, toman el oxígeno durante el día y generan la clorofila. Generan la clorofila, que es utilizada como fuente de energía por las plantas, ¿no es cierto? Es como la sangre que corre por las sabias, por las venitas de las plantas. También está compuesto el aire por dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas, por ejemplo, que está contenido en, en las gaseosas, en las sodas. El gas que burbujea de las sodas es dióxido de carbono. El gas que burbujea de la cerveza es dióxido de carbono. El dióxido de carbono es anticomburente. Lo que provoca el dióxido de carbono es apagar los incendios. Así que si ustedes alguna vez ven que se está incendiando un vehículo, y no tienen un extintor, pero sí tienen su botella de soda o tienen su botella de cerveza, entonces lo más rápido que tienen que hacer es agitar esa botella y rociar con la espuma donde se está produciendo el incendio. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es un anticomburente. Elimina o apaga los incendios. ¿Ya? El aire también contiene nitrógeno. El nitrógeno es un gas de gran estabilidad y también participa en la síntesis de proteínas de las plantas y de los animales, ¿ya? De los seres vivos, de los seres humanos, de los animales. El hidrógeno es un combustible. ¿Listo, jóvenes? Este sí es un combustible, sí se puede quemar, ¿ya? En presencia de hidrógeno y oxígeno, sí se puede quemar cuando se le añade el fuego. Para que haya fuego se necesitan tres cosas: el comburente, oxígeno; el combustible, que puede ser un hidrocarburo. Los hidrocarburos tienen hidrógeno. Por ejemplo, el metano es CH4, ¿no es cierto? El pentano, el propano es C3H3, algo así es, ¿no es cierto? Ustedes han llevado la química orgánica, tienen que estar más ágiles con el tema de los hidrocarburos, pero
Lo importante que recuerdan es que lo que le produce el efecto de combustible a los hidrocarburos es precisamente el hidrógeno. ¿Ya? Finalmente, el aire también tiene ozono. Aparte del oxígeno que está en moléculas de 2 átomos, el ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno. Lo que provoca el ozono es oxidar. Es un gran oxidante, es decir, oxida los elementos. ¿Ya? Los componentes constantes del aire son el nitrógeno y oxígeno. 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases como el dióxido de carbono, el argón, el neón, el helio, el hidrógeno, otros gases y también el vapor de agua. Entonces aquí están los porcentajes exactos. De nitrógeno 78.03%, oxígeno 20,99%, prácticamente 21%, dióxido de carbono solo el 0,03%, el argón 0,94%, casi 1%. El argón es el que más está contenido en el aire después del oxígeno y el nitrógeno. Después el neón, el 0,00123%, el helio 0,04% y así. Están el criptón, xenón, el hidrógeno, está el metano, está el óxido nitroso, el vapor de agua, su porcentaje es variable. ¿Ya? El ozono también está en porcentaje variable y algunas partículas sólidas suspendidas en el aire que también son variables. ¿Ya? Los componentes variables del aire pueden ser vapores característicos de algún lugar, como de los óxidos de nitrógeno provenientes de descargas eléctricas. Ahí aparece un vapor de óxidos de nitrógeno y esto ocurre generalmente cuando hay tormentas eléctricas. También hay óxido de carbono que proviene de los escapes de los motores. Puede ser el dióxido de carbono o cuando la combustión no es completa, el monóxido de carbono que es más tóxico. Vamos a ver más adelante. ¿Listo? El aire entonces está contenido en la atmósfera y la atmósfera es esa capa que rodea a la Tierra y que no es una sola capa, sino que son 5 capas. La capa que está desde la superficie de la Tierra hasta los 10 kilómetros se conoce como troposfera. Tropos, que es tierra. La capa que está al lado de la superficie de la Tierra es la troposfera. Después está en el siguiente nivel, en el siguiente estrato, está la estratosfera, que está entre el kilómetro 10 y el kilómetro 50. La capa que está al medio es la mesósfera. Esa es la que contiene más cantidad de ozono. Del kilómetro 80 hasta el kilómetro 500 está la termósfera, también con presencia de ozono. Y a partir del kilómetro 500 hacia arriba es la exósfera. Entonces son estas 5 capas las que componen a la atmósfera. La de más abajo es la troposfera. ¿Ya? Ahora, vamos a ver las definiciones de contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica, jóvenes, ¿recuerdan lo que estábamos viendo en los temas del primer examen y del anterior tema? ¿Qué es contaminar? ¿Alguien recuerda qué es contaminar? ¿Qué es contaminación? Era la alteración de los parámetros normales de la atmósfera, ya sea por encima o por debajo de los valores admisibles. Exacto. Entonces, eso es la contaminación. Específicamente para el tema de la legislación boliviana, para el tema de la ley del medio ambiente, la ley 1333, tiene sus reglamentos. En el anterior capítulo vimos el reglamento en materia de contaminación hídrica. Ahora vamos a ver el reglamento en materia de contaminación atmosférica. Y la contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de uno o más contaminantes, de tal forma que generan o puedan generar efectos nocivos para la vida humana, para la vegetación, para la flora o para los animales, para la fauna. Esos elementos contaminantes también podrían, aparte de producir efectos en la salud o vida de los animales o de la vegetación, también podrían degradar la calidad del aire, podrían degradar la calidad del agua, podrían degradar la calidad del suelo.
¿Por qué? Porque la atmósfera rodea a todo, rodea a toda la superficie del suelo, rodea a todas las superficies del agua superficial, por eso se les llama así, y se puede disolver en los cuerpos superficiales de agua. Se puede depositar las impurezas del aire directamente en el suelo. Pueden caer por su peso y depositarse sobre el suelo. También pueden degradar la calidad de los inmuebles, es decir, si hay algunos gases como el ozono o algunos ácidos suspendidos en el aire, pueden corroer o pueden oxidar a los metales, pueden desgastar la pintura de las casas, pueden arruinar los monumentos, las estatuas de bronce, por ejemplo, y también puede degradar o disminuir la calidad de otros recursos en general. ¿Ya? Eso es contaminación atmosférica. Cuando hay contaminantes y que pueden provocar daño a la salud o pueden degradar la calidad de los factores del medio ambiente. ¿Ya? La contaminación atmosférica se da por la emisión o descarga a la atmósfera de contaminantes. Los contaminantes que pueden ser descargados en la atmósfera pueden ser materiales o pueden ser energía. Y lo que decía nuestra compañera es efectivamente cuando hay contaminación, cuando se alteran los parámetros de calidad del aire, cuando se alteran las características normales que tiene el aire, es decir, su composición o su estado natural en la atmósfera. ¿Ya? ¿Cuándo hay contaminación? Cuando se alteran los parámetros de calidad del aire. Entonces, cuando se alteran estos, pueden generar efectos nocivos para la salud o vida de los seres vivos, seres humanos, plantas o seres animales, y también pueden degradar el aire y los demás factores como veíamos, ¿no es cierto? El aire, el suelo, el agua, los inmuebles, los patrimonios en general. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un contaminante? Es una materia, puede ser un contaminante material o puede ser también energía, como el ruido, la temperatura o contaminación electromagnética, ¿ya? Entonces, un contaminante atmosférico es aquel que altera las propiedades de la atmósfera, sus parámetros normales de calidad. Esa materia o energía en cualquiera de sus formas y estados físicos que al interrelacionarse con la atmósfera, la altera o la modifica. Altera o modifica su composición o estado natural. Ese, en resumen, es la definición de contaminante atmosférico según el reglamento en materia de contaminación atmosférica. ¿Ya? Y los principales contaminantes atmosféricos son, por ejemplo, los humos, que son producidos por las quemas. Al quemar en las industrias o los saqueos agrícolas se producen humos. Los humos son resultado de una combustión incompleta, tienen partes sólidas, por eso es que se los puede ver, ¿ya? Tiene algunos sólidos ahí contenidos. Pueden ser también algunos contaminantes atmosféricos las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que es el resultado de la combustión incompleta de los combustibles fósiles, es decir, de los hidrocarburos y el carbón, ¿ya? El carbón, los derivados del petróleo, los hidrocarburos en general, y también gases de efecto invernadero son los gases expulsados por el ganado, es decir, por todo el ganado que se cría para obtener carne o algunos otros derivados como cuero, lácteos, leche, quesos, todo ese ganado emite sus gases, ¿ya? Realiza su función de alimentarse, digerir los alimentos y cuando los digiere emite gases que contribuyen al efecto invernadero. ¿Ya? Es decir, al calentamiento o sobrecalentamiento de nuestro planeta. Otras fuentes de contaminantes son los usos de aerosoles y gases refrigerantes. Esto ocurría hasta la década de 1990 del siglo pasado, en la cual los aerosoles y gases refrigerantes de refrigeradores, de aerosoles, de pintura con aerosol, estaba a base de los CFCs o conocidos como clorofluorocarbonos.
Estos clorofluorocarbonos destruyen la capa de ozono porque suben en varios años, suben hasta las capas en las cuales se encuentra la capa de ozono y se van mezclando algunos átomos de cloro, se van mezclando con algunos átomos de oxígeno de la molécula de 3 oxígenos que tiene el ozono, tal como les había explicado en el tema de contaminación. Pero vamos a repasarlo un poco más adelante, ¿ya? Otros contaminantes atmosféricos según sus fuentes también son el ruido. Este ya no es un contaminante material como estos tres que hemos visto, ¿ya? Aquí son materia lo que contamina. El humo, que tiene algunas partículas sólidas, tiene gases, los gases de efecto invernadero, que son netamente gases, los aerosoles, que también son fuentes de clorofluorocarbonos y que también son gases, pero ahora vamos a ver contaminantes no materiales, es decir, solo energía. Entre ellos están el ruido. El sonido, cuando supera un límite determinado, un límite máximo aceptable, ya no es sonido, se convierte en ruido y provoca daños a la salud. ¿Ya? El ruido en las ciudades puede ser producto de los escapes abiertos de motocicletas, de automóviles, los bocinazos en la calle, música de las fiestas a todo volumen o música de los vecinos a todo volumen todo el día para no sentirse solos. Eso se convierte en ruido cuando el volumen es excesivamente alto. ¿Ya? El ruido también se produce en las actividades económicas del ser humano, como las actividades de extracción, de minería, por ejemplo, eh, con las explosiones, el funcionamiento de maquinaria, o también actividades productivas como la transformación de materias primas en productos ya transformados. Por ejemplo, en la industria agrícola para producir alimentos, en la industria de transformación, donde ya funcionan fábricas, aserraderos, metalmecánicas, siderúrgicas, donde hay mucho ruido, muchos fierros sonando, cayéndose, soldando, golpeando. Todo eso es ruido y es un contaminante que afecta a la salud de las personas, de los animales y también de las plantas. Se dice que cuando se le pone música a las plantas crecen bonito, pero cuando hay ruido también les afecta, les produce estrés, ¿ya? Otro contaminante que no es material, que es más bien eh, energético, son los campos electromagnéticos. Les mencionaba, alrededor de los cables de alta tensión se, se generan campos electromagnéticos que son como un tubo invisible que está alrededor de esos cables de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, ¿ya? También en la distribución de energía eléctrica en las ciudades mediante redes de distribución de media tensión, de baja tensión, ¿ya? También están presentes campos electromagnéticos invisibles alrededor de los transformadores, que es como una cápsula invisible que rodea a los transformadores. Así que si tienen transformadores cerca de la casa, puede que haya campos electromagnéticos, puede que estemos con dolores de cabeza y no sepamos por qué es, migrañas, irritabilidad, insomnio, puede ser por eso, ¿ya? También pueden generarse estos campos electromagnéticos por el funcionamiento de dispositivos inalámbricos como los celulares, las redes Wi-Fi en las casas, los radiotransmisores, las antenas de transmisión de microondas, por ejemplo, para las telecomunicaciones. Todos esos generan esos campos invisibles electromagnéticos, ¿ya? Un minuto más voy a mostrarles esta evolución de los problemas ambientales y aquí vamos a quedar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hemos visto, hay gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono. Esos son gases de efecto invernadero. Son resultado de la actividad económica del ser humano. También hay otras características de los problemas ambientales, específicamente de la contaminación atmosférica, es que 2 millones de muertes son prematuras anualmente provocadas por la contaminación del aire. Puede ser una contaminación interna dentro de las casas por la quema de biomasa, es decir, quemar ramas, quemar leña para
los hogares o por quemar carbón. También puede provocarse esa contaminación del aire por quema de las industrias, la generación de energía como nuestra planta termoeléctrica, quema gas para generar energía eléctrica. En los vehículos, para el funcionamiento de los vehículos, se quema combustible o accidentalmente o intencionalmente los incendios forestales, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo una línea de tiempo de la evolución de la contaminación atmosférica. Miren, en 1800, a finales de 1776, la población del planeta era de 1.000 millones de habitantes. Esta fecha es importante porque a finales de 1776 se descubre o se inventa la máquina de vapor que funcionaba con carbón, que hacía calentar agua dentro de una caldera, el vapor de agua salía y hacía que se mueva una ruedita y eureka, funcionaban las máquinas, los telares, las bombas para sacar agua de las minas, los barcos a vapor, los trenes a vapor. Entonces, a partir de ahí comienza el desarrollo vertiginoso de la civilización humana, a partir de la revolución industrial. Entonces, después de 1800, ya en 1960, más o menos 160 años después, ya éramos 3 veces más, 3.000 millones de habitantes. Se ha incrementado en todo el siglo XX, todo el siglo de 1900, la temperatura del planeta se incrementó en 0,74 grados centígrados hasta finales de 1999. ¿Ya? Hasta fines de 1990 fue lo que se midió. Y ya en 1990 hay esa preocupación mundial, fue la cumbre de Río, se pidió que se trabaje para proteger al medio ambiente. En Bolivia en 1994 se promulgó la ley del medio ambiente, la ley 1333, porque nos preocupamos. Estaba el agujero en la capa de ozono, entonces había mucha preocupación y se comenzaron a convertir los gases de los aires acondicionados, de los vehículos, de los aerosoles, de los refrigeradores, se los fue cambiando por gases con etiqueta eco, es decir, que no dañan la capa de ozono. Para el año 2010, desde 1995 al 2006, miren, fueron los 12 años más cálidos de nuestro planeta desde 1850. Los 12 años más calientes. ¿Por qué? Porque habían estos gases de efecto invernadero, había hueco en la capa de ozono, entonces eso ocurrió en esa década, en esos 12 años. Y eso fue después de que nos dimos cuenta que se estaba dañando mucho al planeta. Después se prevé que para el año 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Cuando empezábamos el curso éramos 7.000 y pico millones de habitantes, ¿no? Se estima que para el 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Si las cosas siguen así, la contaminación de la atmósfera generando los gases de efecto invernadero, vamos a tener un calentamiento global con un incremento de 1,8 hasta 4 grados centígrados. Miren, en todo el siglo de 1900 la temperatura del planeta se incrementó 0,74, menos de 1 grado centígrado. Ahora se espera que para el año 2050 vamos a subir 1,8 o 4 grados centígrados. Vean el documental Antes que sea tarde, con Leonardo DiCaprio, se llama así, Antes que sea tarde, es de HBO. Véanlo ese documental, ahí les explica paso por paso qué va a pasar si la temperatura del planeta sube. Lamentablemente, si llegamos a 4 grados centígrados, es irreversible, no vamos a poder volver nuestro planeta a regenerarlo, y más bien vamos a ocasionar la destrucción del mismo. Van a haber muchos fenómenos climatológicos extremos como tormentas, inundaciones, sequías, los glaciares que se están derritiendo van a terminar de derretirse y la vida en el planeta ya va a ser insostenible, solo con subir 4 grados. Y miren, en todo el siglo pasado solo subimos 0,74 grados, menos de 1. Imaginen la subida de 4 grados. Cada año es más caliente, ¿no es cierto? Afortunadamente, por las acciones que se han realizado, se han cambiado los gases de las heladeras, de los aires acondicionados. El agujero de la capa de ozono se espera que para el año 2060 ya se va a reparar. ¿Por qué? Porque de forma natural se vuelve a regenerar el ozono, pero no es muy rápido. ¿Ya?
Entonces, aquí vamos a terminar, jóvenes. No quiero extenderme mucho más. Eso sí, me extendí porque comenzamos esperando a los compañeros y explicando la tarea de investigación. Pero aquí vamos a concluir la clase de hoy. Vamos a continuar la siguiente. ¿Ya? Nos veríamos entonces el día jueves, jóvenes, para el examen del factor A. Estudien bien, repasen, estudien del cuestionario y de lo que hemos avanzado en clases, háganse sus esquemas para poder resolver bien el examen. ¿Ya? Analicen los casos que les estaba diciendo de las preguntas que les iba a hacer, entonces repasen eso para prepararse bien para el examen. ¿Listo? Ahí vamos a terminar, jóvenes, la clase del día de hoy. El jueves les aviso más detalles acerca de la actividad de reforestación, a ver si les interesa. También voy a contactarme con el ejecutivo de la carrera para ver si ellos también quieren participar. ¿Ya? Nos veríamos el jueves, jóvenes. Bueno, dije. Que estén bien, jóvenes. Hasta luego. Igualmente, adiós.